Vamos a estar hablando un poco vamos a conocer a este enemigo, vamos a conocer el nivel en que el que opera y vamos a conocer algunas cosas interesantes de este enemigo. El primer episodio de este mensaje, esta serie, estuvimos hablando sobre el cinturón, usar el cinturón. Una de las piezas de la armadura es el cinturón. Mi esposa habló la semana pasada sobre la coraza de justicia. Y si tenemos tiempo vamos a mencionar hoy entonces el calzado del apresto del evangelio. Amén. Pero vamos a leer otra vez en ese versículo 6. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Y en el versículo 10 dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, otra versión, la Reina Valera dice contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestes. Voy a hacer una pausa ahí, voy a leer la versión Reina Valera. Creo que me gusta un poco más lo que dice esta. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Luego él dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes. Y luego empieza a describir la armadura. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. La versión internacional dice: ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Luego dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra se haga un rema en nuestras vidas y que sea viva y eficaz en nuestras vidas mientras la escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que yo quiero que nosotros entendamos hoy, una de las cosas que quiero que abramos nuestro entendimiento, es entender de que hay un enemigo en común y él está en guerra. Él no está en guerra solo con Dios y todo lo que es a Dios referente, sino que él está en guerra contigo y conmigo. Y él no duerme, como dije al principio, no descansa. Él está esperando tu debilidad. Él está esperando que tú falles en la oración. Él está esperando que tú te descuides. Él está esperando para atacarte. ¿Cómo ataca este enemigo? Hemos dicho en los últimos 2 episodios que su herramienta principal es el engaño, es la mentira, es buscar desviar lo que Dios te ha dicho a ti, la palabra que Dios te ha dicho a ti, y voltear esa palabra para confundirte, para engañarte. Lo dijimos hace 2 semanas, que en el jardín usó esa artimaña contra Adán y Eva y les dijo: no, y que Dios te dijo que no comieras del árbol, cuando Dios le había dicho a ellos que no comieran de un árbol en específico. Y él le dijo: no, es que Dios te dijo que no comiera de todos los árboles del jardín. Empezó con el engaño y la mentira. Y yo quiero que usted entienda algo muy importante, lo que les voy a decir hoy. ¿Sabe? Dios es un Dios de excelencia. Y Dios tiene un sistema, un gobierno. Diga conmigo, un gobierno. La Biblia describe a Dios como el rey, right? Y dice que Jesús es el rey de reyes, y describe un gobierno total en los cielos. Y cuando leemos la palabra, las escrituras de Dios, podemos ver aquí en el libro de Efesios 6 que el apóstol Pablo dice: nuestra lucha
no es contra sangre ni carne, no es contra papá, no es contra mamá, sino que es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice contra principados, contra potestades. Ahora, ¿quiénes son todos estos? ¿Quiénes son todas estas potestades, principados, gobernadores? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando describe esto? Para nosotros poder entender esto, tenemos que entender cómo funciona o parte de cómo funciona el reino de los cielos. Y si usted estudia la palabra un poco, y no voy a profundizar mucho en esto, usted se va a dar cuenta que en el reino de los cielos hay un gobierno. Y no solo hay un gobierno, sino que hay diferentes rangos jerárquicos entre los ángeles, los arcángeles, los diferentes grupos que existen en el cielo. Y le voy a leer algunos de esos rangos jerárquicos, porque si usted no entiende cómo funciona el cielo, cómo opera Dios en su gobierno, tampoco va a poder entender cómo opera el enemigo. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene mucho que ver porque el enemigo, Satanás, viene del cielo. Ok, presta atención a lo que voy a decir. El enemigo que nosotros tenemos, su origen es celestial. Y si usted ha leído la palabra de la Escritura, usted sabe que era un ángel importante en el cielo. Y como era un ángel importante en el cielo, él tiene conocimiento de cómo opera el gobierno de Dios. No solo que tiene conocimiento, sino que también fue empoderado mientras estaba en el cielo. En el rango y en la jerarquía que tenía, fue empoderado como un ángel. Cada ángel en el cielo tiene diferentes tipos de poderes y diferentes tipos de rango jerárquico, pero él tenía el poder que se le entregó en el cielo. Y con ese poder y con ese conocimiento y con ese rango jerárquico, cuando él fue echado fuera de los cielos, él no se vino solo, él se vino con un tercio de los ángeles del cielo. Escuche bien, un tercio de los ángeles del ejército de ángeles de Dios en el cielo. ¿Y qué cree usted que él hace cuando sale de allí con todo el conocimiento de cómo opera el reino? Empieza a aplicar un orden, un sistema de oscuridad con un orden muy similar al que Dios tiene en los cielos. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque este enemigo que nosotros tenemos es un enemigo bien sofisticado. Presta atención. Dios y su sistema de gobierno en el cielo es bien sofisticado. Y asimismo, Satanás, que es un imitador de lo que Dios tiene en el cielo, solo que quiere hacer todo a su manera, tiene un sistema de gobierno, tiene un sistema sofisticado. Ahora, ¿contra quién es nuestra guerra? El apóstol Pablo dice, tu guerra es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ahora, voy a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, porque estamos leyendo en estos dos libros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, voy a ir una vez más al versículo 7. Dice aquí la escritura que hubo una batalla en el cielo, hubo una guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llamó Diablo y Satanás. Ok, aquí ya tú sabes quién es tu enemigo, quién es el que opera en el sistema de la oscuridad, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es su función? Engañar al mundo. Fue arrojado a la tierra. Una vez más, ¿a dónde fue arrojado? A la tierra. ¿Dónde vives tú? En la tierra. ¿Dónde operamos nosotros? En la tierra. Y dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, él tenía un grupo de ángeles que le servían a él. Él tenía un grupo de ángeles que se rebelaron con él. Él tenía un ejército que se rebeló con él, y ellos también fueron echados. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos y los que viven en ellos, hay, presta atención, hay, diga conmigo, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Voy a parar allí. Quiero que preste atención a esto. Nosotros no somos los únicos seres que existimos en el cosmos y en el universo. Por mucho tiempo nosotros hemos pensado que somos los únicos y que existe Dios, aquellos que creen en Dios, y que existimos nosotros y que Dios tiene su grupito de ángeles allí que le sirven. No, el universo, la constelación, todo lo que Dios ha creado, hay un ejército de seres que viven allí. Préstame atención, hay un ejército, hay una gran cantidad de seres espirituales que viven no solo en el cielo donde vive Dios, sino en el universo. Presta atención. Una vez que entendemos eso, nuestra mente se abre un poco más. No creer que mi lucha es contra mi vecino, contra mi hermano. Hay seres espirituales que están detrás de ti. Hay seres de oscuridad que están buscando destruirte. Ahora, una vez que entendemos eso, podemos ver lo que dice Apocalipsis. Hubo una guerra y ahora este enemigo está furioso y está furioso contra ti. Quiere acabarte, quiere destruirte. Ahora, cuando dije que estos seres son sofisticados, hermano, présteme atención. Cuando dije que estos seres son sofisticados, no se lo tome a la ligera. No se lo tome suavemente. Estamos hablando de un enemigo que no duerme, un enemigo que no descansa. Estamos hablando de un enemigo que conoce cómo opera el reino de Dios, porque vivió allí en el reino de Dios, se estableció allí, operó allí. Estamos hablando de un enemigo que tiene un poder. Sí, es verdad que cuando recibimos a Jesús, recibimos el poder de Jesús, y con el poder de Jesús podemos vencer todos los dardos del enemigo con la sangre del Cordero. Cuando entendemos cómo funciona el reino de Dios, cuando entendemos cómo funciona el poder de Jesús en nuestra vida, es que podemos hacer frente al enemigo. Una cosa que tenemos que entender es que no podremos hacerle frente al enemigo si no conocemos dos cosas. Uno, quién es el enemigo y cómo opera. Y dos, el poder que nosotros tenemos de Jesús en nuestras vidas. Voy a repetir eso. No podemos hacer frente a un enemigo que no conocemos ni sabemos cómo opera. Y segundo, no podemos pelear una batalla cuando no conocemos las armas que tenemos para pelear esa batalla. Ahora, la Escritura nos describe que en la estructura de Dios, en su estructura de ángeles, hay tres órdenes, tres grupos. Y primero están los consejeros. Los consejeros son los serafines, los querubines y los tronos. Los serafines es la orden mayor de jerarquía espiritual encargado del trono de Dios y de cantar alabanzas a Dios. Luego están los querubines, que se describen como los guardianes de la luz y las estrellas. Puede buscarlo en el libro de Génesis 3:24, Ezequiel 10. Entre este grupo era que se encontraba Satanás. Luego están los tronos, que son las entidades relacionadas con las acciones de los hombres. Su deber es coger el trono de Dios, es cargar el trono de Dios, por el paraíso. Puede leerse Colosenses 1:16. En el segundo grupo están los ministros, se llaman ministros, el segundo grupo de ángeles. Dentro de ese grupo están los principados, que son guardianes de la nación. Préstame atención, los principados son los encargados, son los guardianes de la nación y los eventos que afectan las naciones, la política. Por eso es que, hermano, cuando usted no conoce cómo opera el gobierno de Dios,
aun cuando usted ore, usted va a orar mal, usted va a orar incorrectamente. Porque si usted está orando por algo en su nación y usted no sabe contra qué específico grupo está usted peleando, usted va a estar orando palabreo, palabras que no tienen poder, que no tienen sentido. Usted tiene que orar en el nombre de Jesús, pero usted tiene que saber quiénes son los demonios que están operando, que están afectando a la nación. Y del grupo de ángeles que se fue con Satanás, habían principados. Estos principados son los encargados de estos eventos políticos, son los encargados de guardar la nación, son los encargados del comercio, de todo este tipo de cosas. Por eso es que es importante que entendamos que este enemigo sabe bien lo que está haciendo. Este enemigo tiene control en muchas áreas. Por eso dice la palabra de Dios, el gobernador que gobierna sobre la tierra. Luego están los arcángeles. Entre este grupo se encuentra Miguel, Rafael, Gabriel. Luego están los ángeles o custodio. Dice que es la orden inferior, los más relacionados con los hombres, mensajeros, protectores ante los hombres. Y luego hay otro grupo, y este grupo se llama los gobernadores. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque el apóstol Pablo está mencionando unas cosas aquí, hermano, que si usted no tiene este conocimiento no va a entender. Dice, los gobernadores son, número uno, de ese grupo están las dominaciones, que son los que regulan los deberes de los ángeles inferiores, responsabilidades del orden del universo. Luego están las virtudes, que son iguales a los principados. Su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Y por último están las potestades, que son encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Ahí se encuentran los ángeles de la muerte y el nacimiento. Y también son encargados de supervisar la distribución de poderes entre los humanos. Ahora, ¿por qué le leí todas estas cosas? Porque el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, es contra principados, es contra potestades, es contra huestes de maldad en regiones celestes. Y luego más adelante nos dice, hermanos, tenemos que vestirnos de la armadura con la que podemos enfrentar a estas gobernadores, a estas potestades, a estas huestes espirituales. Ahora, muchos de nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, alabamos a Dios, cantamos canciones lindas, nos sentimos bien, en el sentimiento todo está muy lindo, pero se nos olvida que estamos en guerra. Se nos olvida que estamos peleando una batalla constante. Cuando usted sale de esa puerta de la iglesia, usted sale feliz, sale en paz, pero cuando usted llega a su casa o cuando usted llega a su trabajo el siguiente día o cuando usted sale a la calle, el enemigo y sus potestades, el enemigo y sus gobernadores, el enemigo y sus principados están a la puerta esperando. Están allí. Por eso es que muchas veces nos pasa que salimos de la iglesia y llegamos a la casa y tenemos el infierno encendido en la casa. El hombre se le voltea, la mujer se le voltea, empieza la discusión y usted dice, bueno, pero acabamos de venir de adorar a Dios, acabamos de salir de la iglesia. ¿Qué es lo que te pasa, mujer? ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Muchas veces es el hijo o la hija. Y usted no entiende el por qué. Y entonces el papá se molesta o la mamá se molesta y empieza la gritadera y la hija sale por la puerta y le dice 3 cosas al papá. Y usted dice, pero si venimos de la iglesia, acabamos de adorar a Dios. Eso no significa que los principados, que las potestades, que los gobernadores de regiones celestes y de oscuridad no están ahí esperándote para robarte la bendición que tú acabas de recibir, para robarte la palabra que tú acabas de recibir. ¿Sabe? Cuando tú vienes a la iglesia y adoras a Dios y recibes la palabra, hay una semilla que ha sido sembrada en ti, una semilla que tú tienes que regar, una semilla que tú tienes que sobreguardar para que crezca y dé un fruto y tú puedas ver esa palabra operar en su vida. Pero el enemigo está esperando que tú salgas por esas puertas para luego él
robarte esa semilla, para Él robarte esa palabra. Y muchas veces nos dejamos robar esa palabra y esa semilla cuando llegamos a nuestros hogares o llegamos a nuestros trabajos y se presenta la tentación o se presenta la potestad que ataca una área específica en nuestras vidas o el principado, y nosotros caemos, nosotros dejamos que el enemigo nos engañe y dejamos que entre el odio, que entre la maldad, que entre la palabrería. Sabemos que no podemos, que lo que confesamos se hace, y entonces empezamos a gritarle al hijo, gritarle a la mujer, cualquier cosa, tirarse plato, a tirarse cosas, y no nos damos cuenta que no es tu esposa, no es tu hija la que está en contra de ti, sino que es Satanás y sus principados. Y el apóstol Pablo dice: ok, mira, tú tienes que ponerte la armadura, tienes que ponerte el cinturón. Y dijimos nosotros que el cinturón era ¿qué? El cinturón no solamente era algo que abraza la armadura, que te sostiene toda la armadura del soldado, sino que en el cinturón llevabas la espada, o llevas la espada, llevas el arma de ataque. Entonces, el cinturón de la verdad, dijimos que el diablo es un mentiroso y su estrategia principal es mentir. Nosotros llevamos la verdad cuando llevamos el cinturón. Seamos sinceros en nuestros hogares, seamos sinceros en nuestros trabajos, seamos sinceros con nosotros mismos. No seas una cosa en la iglesia y después seas otra cuando llegues a tu casa. No seas una cosa en la iglesia y cuando llegues a la escuela o a la universidad o al trabajo, entonces eres otra cosa. Lleva siempre la verdad, la sinceridad. Lleva siempre el cinturón donde va el arma de defensa o las armas de defensa. El apóstol Pablo dice: ponte el cinturón y camina siempre en la verdad. Dijimos también, mi esposa estuvo hablando sobre la coraza de justicia. Ahora, préstame atención una cosa sobre la coraza de justicia. ¿Sabe? El soldado romano, y hablo sobre el soldado romano porque tenemos que entender que cuando Pablo escribe esta carta, cuando Pablo escribe este libro, era la época romana, la época de los soldados romanos. Y Pablo veía a los soldados romanos constantemente. No solo veía a los soldados romanos constantemente, era apresado por soldados romanos. Entonces, cuando Pablo describe la armadura, tiene mucho que ver con la armadura del soldado romano. Pero si usted se va antes de Roma, antes de esa época, mejor dicho, si usted se va y aún después, las armaduras se mantienen. Si usted va al ejército, el soldado tiene una armadura, y el soldado tiene una coraza, que es un chaleco antibala, que va a impedir, obviamente, que las balas toquen una parte importante de su cuerpo. Ahora, en el soldado romano, la coraza era hecha de un material duro. Podía ser un metal, podía ser un material de animal, un cuero duro, que iba a impedir que la espada entrara, que iba a impedir que los dardos, que las flechas, que iba a impedir que esas cosas del enemigo entraran en esta parte del frente del ser humano. ¿Por qué? La coraza no solamente era algo que te hacía ver papiado, como dicen por ahí, porque cuando tú ves un soldado militar, se ven así como si estuvieran papiados, pero realmente es el material que está hecho la coraza. Y la coraza estaba hecha de ese material y era una pieza muy importante porque protegía órganos vitales del ser humano. Lo que la coraza protege, la coraza está en protección para el corazón, el estómago, la espalda, los órganos de respiración, que son los pulmones. Toda esta área protege la coraza. Si usted le dan un hachazo o un espadazo en un brazo y le quitan el brazo, usted puede seguir viviendo sin un brazo. El soldado podía seguir viviendo sin una pierna. El soldado podía seguir viviendo sin el otro brazo.
Pero si una bala, si una espada traspasaba el corazón, hasta ahí llegaba la vida del soldado. Traspasaba un órgano vital, hasta ahí llegaba la vida del soldado. Y por eso estaba la coraza de justicia. Ahora, el apóstol Pablo nos dice: ponte la coraza que te va a proteger de las acechanzas del diablo, de las artimañas del diablo, a que entren ¿a dónde? A esos órganos vitales. Ahora, uno de los órganos vitales que protegía la coraza era el corazón. La palabra de Dios nos dice que del corazón es que emanan ¿qué? Los malos pensamientos. Del corazón manan los adulterios. Del corazón manan las maldades. O sea, del corazón del hombre es que emana lo bueno o lo malo. Y si no tenemos la coraza de justicia, no tenemos la protección de Dios, cuando salimos de la iglesia y llegamos a la casa o al trabajo y viene el compañero de trabajo y te hace molestar, o viene el hijo y dice algo, dejas entrar en tu corazón odio, rencor, deja entrar en tu corazón una palabra negativa que te desmotiva, entonces ya por ahí el enemigo ha atacado tu vida, porque no tienes la coraza, porque no tienes la protección de la armadura que te va a proteger, valga la redundancia, de los ataques del enemigo. Mi esposa estuvo hablando sobre eso la semana pasada. Pongámonos la coraza de justicia, pongámonos la protección que protege los órganos más vitales, no solamente como del cuerpo humano, sino a nivel espiritual, que nos protegen nuestro corazón y que protegen nuestro espíritu. Amén. Y por último, voy a cerrar con este hoy, que es el calzado de la paz. Diga conmigo, el calzado de la paz. El apóstol Pablo dice: por tanto, tomad la armadura, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Ahora, yo estaba estudiando el calzado del soldado romano, porque eso es lo que el apóstol Pablo estaba viendo. Y mientras estuve haciendo estudios sobre el calzado del apóstol romano, era como una sandalia, podemos decir ahorita una sandalia, que abrazaba todo el pie, que le daba estabilidad al soldado. Y no solo eso, en la parte de abajo tenía unos clavos que se les ponía al zapato y luego como que los limaban, pero dejaban una parte rocosa, así como los zapatos de aquellos que juegan fútbol, para que el soldado tuviera agarre. Usted sabe que muchas de esas batallas que ellos peleaban, las peleaban en terrenos que tenían pantanos, a veces llovía, terrenos con grama, terrenos con diferentes tipos de relieve, y el soldado necesitaba tener un zapato, necesitaba tener algo en sus pies, un calzado que le diera, diga conmigo, estabilidad. Así que una de las cosas que hace el calzado o el zapato del apresto del evangelio es que te da estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Usted no va a estar estable en medio de la batalla si usted no tiene el evangelio de Dios en su vida. Voy a repetir eso. Usted no va a poder estar firme frente al enemigo si usted no conoce el evangelio de la paz. Si usted no conoce que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que te dio la oportunidad de nacer de nuevo y que te dio su sangre, que por su sangre derramada te dio la oportunidad de sanar las heridas, que por su sangre derramada te dio la oportunidad de ser libre de todo pecado, que cuando el pecado viene a tu vida y el demonio viene a tu vida y te acusa, porque ese es su nombre, el acusador, y te dice que eres un pecador y te dice que tú no puedes operar en el poder que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha dado, porque has cometido un pecado. Entonces, cuando el enemigo viene, la sangre de Jesús nos libra de todo pecado. Cuando entendemos que Él es nuestro abogado frente al acusador, frente al Padre, cuando el acusador viene, entonces entendemos que no importa si hemos pecado, si hemos fallado, una vez que nos arrepentimos, una vez que nosotros abrimos nuestro corazón a Él y entendemos que por su sangre
somos libres de pecado, entonces podemos enfrentar al enemigo con ese conocimiento y el poder de Jesús. Amén. Es importante que entendamos que el evangelio de la paz nos da estabilidad. El soldado no podía mantenerse estable si no llevaba el calzado correcto. Usted se imagina al soldado salir a pelear con todo su cinturón, con toda su armadura y sin zapato. ¿Sabe? Mientras el soldado iba sin zapato, tenía que estar preocupado de qué pisaba, del terreno en que pisaba, quizás lastimándose los pies. No puede pelear una batalla de esa manera. Si tú no tienes el evangelio de la paz, si tú no tienes la palabra de Dios en tu vida, si tú no tienes la revelación y el conocimiento de Dios y de lo que Él hizo en la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, nunca vas a poder enfrentar al enemigo. Porque te digo una cosa, el enemigo sabe, tiene conocimiento. Satanás tiene conocimiento de todas las cosas celestiales y sabe cuál era el propósito de Jesús el morir en la cruz. Por eso en ese libro de Apocalipsis 12 dice que persiguió a la mujer para matar a ese que venía a traer salvación, que venía a traer sanidad, que venía a traer liberación y que venía a empoderarnos a nosotros para poder pelear la batalla contra el enemigo. Otra cosa que hace el calzado es que nos da movilidad. ¿Sabes? Cuando tenemos el calzado correcto, podemos entonces movernos mejor, podemos caminar mejor, podemos avanzar mejor. No vamos a poder avanzar y operar en el propósito que Dios nos ha dado si no tenemos el calzado correcto, si no tenemos el calzado del evangelio de la paz. ¿Sabe? Cuando usted se está vistiendo en su casa, usted no se pone los zapatos primero, ¿verdad? Usted se viste, se pone la camisa, se pone todo y lo último que usted se pone son los zapatos. ¿Y por qué se pone los zapatos de último? Porque los zapatos le indica a usted: estoy listo para salir. Usted no puede salir a la calle sin los zapatos. Usted sabe que usted no va a durar ni 5 minutos en la calle sin zapatos, especialmente si vive en Texas en el verano o en el invierno. Usted no va a poder mantenerse firme, usted no va a poder movilizarse si no tiene el calzado correcto. Ahora el apóstol Pablo nos dice aquí: ponte el calzado que es el apresto del evangelio, que es la palabra de Dios, que es la acción de moverte a operar en el llamado que Dios te ha dado. ¿Sabe? Uno de las cosas que Jesús hizo antes de partir fue que empoderó a sus discípulos y los envió de dos en dos a predicar el evangelio. Ahora, quiero hacer esto un poco claro, porque hoy en día muchos queremos predicar el evangelio y estamos motivados y estamos emocionados y queremos predicar desde el altar y ser pastores y todo lo demás, porque queremos ser figuras públicas, porque queremos ser famosos, porque queremos tener muchos likes en YouTube o en Instagram. Pero usted sabe que en la época de Jesús el ser llamado a predicar el evangelio era una sentencia de muerte. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo: no importa. Los discípulos le decían: mira, sus servidores le decían: no vayas a esa ciudad porque ahí te quieren matar. Él decía: no importa si me matan, pero yo voy a hacer lo que mi Señor me ha mandado a hacer, el apresto del evangelio de la paz. Yo voy a predicar la palabra de Dios, yo voy a predicar el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy, que predicar el evangelio es un camino de espinos, es un camino donde va a haber gente que te va a criticar, o es un camino donde va a haber gente que no le va a gustar lo que tú estás diciendo, es un camino donde va a haber gente que va a criticar la palabra que Dios está revelando a tu vida, es un camino donde va a haber gente que va a querer matarte y van a haber tiempos donde va a haber persecución, dice la palabra de Dios. Pero tú tienes que recordar que esto es una guerra, que es una batalla y que tu deber, mi deber es llevar a Jesús
a los corazones, es llevar la paz a los corazones que necesitan a Jesús. Voy a parar aquí hoy y vamos a seguir tocando y elaborando en este tema, pero quiero que te lleves eso hoy. No solo el hecho de que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, vestirnos del cinturón con la coraza, con los calzados correctos y todos los demás elementos que el apóstol Pablo menciona, sino que te vayas hoy reconociendo de que hay una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra espiritual, donde los demonios salen a pelear, donde los ángeles caídos con el Satanás, Lucifer, salen a pelear, pero que hay uno más grande, hay uno mayor, hay uno que es el dador de la vida, hay uno que es el creador del universo, hay uno que es el creador de lo que existe, de los ángeles, de los seres humanos, que está contigo, que te respalda. Cuando tú entiendes lo que el apóstol Pablo está diciendo, las herramientas que tienes para pelear, el conocimiento de la palabra, hay uno que te respalda. Y no te digo esto sobre el enemigo siendo sofisticado y todo lo demás para que tú tengas miedo, sino para que entiendas contra quién es tu guerra y contra quién estás peleando. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque hay mucho más que quiero compartir, que quiero decirles sobre este tema, pero el tiempo es corto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado hoy en este día. Gracias porque entendemos hoy que nuestra guerra no es contra mi mamá, no es contra mi papá, no es contra no es contra mis hijos, sino que es contra principados y potestades en regiones celestes, que es contra gobiernos de la oscuridad, Señor. Pero también entiendo que tú nos has dado una herramienta, que tú nos has dado una armadura de la que nos podemos vestir y podemos enfrentar el día malo, podemos enfrentar al enemigo, podemos enfrentar a estos demonios que quieren atacar a nuestras vidas, Señor. Así que hoy nos vestimos de esa armadura. Hoy tomamos conciencia de que estamos en guerra, de que estamos en batalla, y nos vestimos y nos paramos firmes frente al enemigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos la sangre de Jesús nos cubre, declaramos que el poder del Espíritu Santo fluye dentro de nosotros y que nos da el coraje y nos da la sabiduría para pelear esta batalla contra este enemigo en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias una vez más por conectarse con nosotros en este día. Si esta palabra ha maximizado y ha impactado tu vida, toma un minuto ahora para que puedas plantar una semilla en nuestro ministerio. Si está en tu corazón plantar una semilla, puedes hacerlo a través de la información que está en pantalla. Puedes hacerlo en este momento. Y mientras tú haces eso, yo voy a orar para que esa semilla que tú plantas hoy se multiplique al 100 por 1 en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada una de las personas que están ahora mismo plantando una semilla, que están ahora mismo plantando sus ofrendas, sus diezmos. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que el devorador se va de sus vidas. Señor, declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier ataque del diablo en contra de su finanza lo reprendemos en el nombre de Jesús y no opera en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y declaramos un incremento abundante en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por las donaciones, las semillas, y gracias por las ofrendas y diezmo que usted planta hoy. Recuerde que el que da el incremento es Dios, y mientras usted lo hace de corazón, Dios no los va a dejar abandonados. Dios va a incrementar tus finanzas de una manera poderosa. Amén. Si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero ahora mismo decirte que estamos aquí en la 1100 del DEL en Channel View, Texas, y que puedes acompañarnos cualquier domingo a las 12 p.m. Estamos aquí. Hoy empezamos un poco tarde, pero las puertas están abiertas para que tú vengas y nos acompañes. Gracias, te bendigo y que la paz de Dios repose sobre tu vida. Amén.
Gracias por conectarte a nuestro canal de YouTube de Iglesia Praise. Te invito a que te suscribas hoy para que puedas recibir más contenido de nuestra Iglesia Praise. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides dejarnos un comentario. Déjanos saber desde dónde nos estás observando. Y si quieres bendecir al ministerio financieramente, puedes hacerlo a través de la información que está en pantalla. Gracias una vez más y nos vemos la próxima vez.